Buenas, buenas. Bienvenido una vez más a la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Agradecemos a Dios porque hemos llegado a la lección número 19, que lleva por título La bendita esperanza, nuestra redención. A la luz de las Sagradas Escrituras, tú y yo vamos a conocer acerca de esta gloriosa esperanza, base del mensaje cristiano adventista del séptimo día. Te saluda Luisa Elén González y desde ya toma tu Biblia y tu guía de estudio El Plan de Dios, su mayor regalo, e iniciemos con esta lección. Leemos Filipenses 3 del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta ahora hemos visto que Dios ya ha obtenido la salvación plena y completa para toda la raza humana en Jesucristo. Sin embargo, esta salvación que ha sido recibida por todos los creyentes en su fe en Cristo Jesús no experimenta el plan de salvación de una sola vez, sino en 3 pasos. Te lo explicaré. Si alguien me preguntara, ¿eres salva, Luisa Elén? Tendría que contestarle, soy salva, estoy siendo salva y seré salvada. Pero ven, que te lo voy a demostrar con textos bíblicos. Busca tu Biblia, tenla a la mano, que vamos a analizar juntos estas 3 etapas. Por medio del Evangelio, Dios nos salvó de la condena del pecado. Fuimos salvados de la culpa y el castigo del pecado. Esta primera etapa se conoce como justificación por la fe, haciéndose efectiva al momento en que creemos en el Evangelio y recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. En Juan, capítulo 5, versos 24, leemos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Evangelio nos salvó. Esta gráfica la vas a encontrar en el estudio en PDF que te envía la Escuela de Discipulado a través de tu pastor. Por medio de la cruz, somos justificados del pecado, y esto significa que la realidad de la justificación permanece durante toda la vida del creyente. Cada día, nuestros pecados necesitan ser confesados y perdonados por la sangre del Cordero. Una vez que tú y yo entendemos el sacrificio expiatorio o sustituto de Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo a las aguas del bautismo. Ahí, declaramos públicamente nuestra aceptación de Cristo como nuestro Salvador y enterramos la vieja vida pasada. Bautismo: creímos y aceptamos el Evangelio. Y en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Por medio del Evangelio, tenemos también que Dios nos está salvando de la esclavitud y del señorío del pecado. Estamos siendo salvados del poder y la esclavitud del pecado. La justificación por la fe entonces cambia nuestro estado ante Dios, pero no altera, recuerden, la naturaleza pecaminosa del creyente. Por eso, es necesaria la presencia del Espíritu Santo para posibilitar la santificación, la segunda fase de la salvación mencionada en las Escrituras. El Evangelio nos salva. Por medio del Evangelio, entonces, vamos a repasar. Dios nos salvó de la condena del pecado. Número 2. Dios nos está salvando de la esclavitud y el señorío del pecado. Y número 3. Dios nos salvará de la presencia del pecado en nuestras vidas. Seremos salvados de la naturaleza pecaminosa y del pecado. La santificación no cambia la naturaleza pecaminosa, que es el principal obstáculo para una vida santa. Y por eso, los cristianos experimentan la tercera fase de la salvación. El Evangelio debe remover finalmente la presencia del pecado en nuestras vidas.
Esta etapa final de la salvación es la redención o la glorificación y tendrá lugar en la segunda venida de nuestro amado Jesucristo. Allí concluirá el grave problema del pecado. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 2, encontramos la bienaventurada esperanza que Jesús le dio a sus discípulos, que se iría a preparar lugar para todos ellos. Las frases, crean en Dios, crean también en mí, está en imperativo. Escucha bien, esto significa que el plan de salvación es real, que no debemos dudar ni por un momento, a pesar de las luchas y vicisitudes que como cristianos tenemos en nuestro día a día. Debemos aferrarnos a su promesa. El verso 3 del mismo capítulo nos dice que Él vendrá a tomar a los salvados y llevarlos con Él. El objetivo final del plan de salvación es que vivamos junto a Él por toda la eternidad. Alabamos el nombre de nuestro Dios por su Hijo Cristo Jesús, por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cristianas día a día, por sus promesas y porque si avanzamos como Él nos los pide, podemos vivir eternamente con Él. Es importante recalcarte que el único impedimento que el Espíritu Santo tiene para avanzar en nuestro proceso de santificación en su plenitud es nuestra naturaleza pecaminosa y es en el momento de la redención de esa bendita esperanza donde nuestros cuerpos serán transformados por Cristo Jesús, donde recibiremos la naturaleza divina y el plan de salvación será totalmente completado. Es importante que lo tengas siempre presente, pero recuerda, como hemos estudiado anteriormente, nuestra naturaleza pecaminosa no es una excusa para pecar. Debemos avanzar en nuestro proceso de santificación diaria, que es hasta que Cristo venga. La segunda venida de Cristo es la bendita esperanza de todos los cristianos. Es el momento en el cual Dios viene a buscar a su pueblo para llevarlo a vivir con Él para siempre. Hasta entonces, los pecadores son salvos por la gracia y pacientemente están esperando el pronto regreso de Cristo Jesús. Vamos a analizar algunas características de la segunda venida de Cristo. Número 1. Será literal. La segunda venida de Cristo será un evento histórico como la creación y la cruz. La palabra de Dios, Hechos 1 del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Número 2. Visible. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Otro texto, Mateo 26:64. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Un gran número de creyentes ha abrazado la idea del rapto secreto. El concepto del rapto secreto o una venida invisible de Cristo es una interpretación equivocada de la segunda venida de Cristo. Vamos a estudiar a la luz de la Biblia lo que ella nos habla referente a este tema. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Busca tu Biblia si no la tienes a la mano. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Si leemos el contexto de los versículos de Lucas capítulo 17, versos 26 al 35, que son usados para el rapto secreto, nos damos cuenta de que los eventos similares de la segunda venida son el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Leemos en la palabra de Dios, ubícala en Lucas 17, 26 al 35. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Al hacer una interpretación literal de la frase el uno será tomado y el otro dejado, muchos han entendido que los tomados serán salvados por Cristo en su venida, raptados secretamente, y los dejados, los que quedan en la tierra para pasar por la gran tribulación. Los que adoptan este modelo consideran algo así. Sin embargo, tanto en el caso de Noé como en el de Sodoma, los quedados fueron los salvados y los tomados de sorpresa los perdidos. El tomado es el perdido y el dejado, quedado, es el salvado, contrario a lo que enseñan en relación con este versículo. Mateo 24 del 36 al 41 se repite la misma cita, la cual aclara que los tomados son los perdidos y los dejados los salvados. Leamos con atención. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24 del 36 al 41. Allí se nos muestra que los llevados fueron los perdidos, que no entendieron que la gracia se había terminado y que Dios había cerrado la puerta. El diluvio se los llevó, los tomó a todos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 15, el apóstol Pablo nos dice que los salvados habremos quedado, y los versos 16-17 señalan que un grupo queda hasta que los muertos en Cristo sean resucitados. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea su nombre. Otra de las características es que será personal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 6 al 10. Ubícalos allí en tu Biblia, sí, esa que tienes allí, escudriñala, léela. Te mencionaré que en estos textos resaltan varios principios. El Señor se manifiesta en llama de fuego con los ángeles. Los ángeles le acompañan en esta venida. Los malos sufrirán una muerte eterna separado de Dios, quien es la vida, y que la recompensa de cada persona ocurre en la segunda venida. Esto quiere decir que no existe tal cosa como un lugar actual de tortura eterna. Otra de las características de la segunda venida es que será gloriosa. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 27 y 28. Número 7. Decisiva. Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los creyentes aguardan la segunda venida de Cristo, la bendita esperanza, mientras el Espíritu de Dios los mantiene apartados del mundo, viviendo de forma justa y piadosa. Dios se ha comprometido con su pueblo a santificarlo por medio de su Espíritu, hasta el regreso de Cristo Jesús. Es importante recalcarte que el único impedimento que el Espíritu Santo tiene para avanzar en nuestro proceso de santificación en su plenitud es nuestra naturaleza pecaminosa, y es en el momento de la redención de esa bendita esperanza donde nuestros cuerpos serán transformados por Cristo Jesús, donde recibiremos la naturaleza divina y el plan de salvación será totalmente completado. Es importante que lo tengas siempre presente, pero recuerda, como hemos estudiado anteriormente, nuestra naturaleza pecaminosa no es una excusa para pecar. Debemos avanzar en nuestro proceso de santificación diaria, que es hasta que Cristo venga, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Corintios 1:8. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1, versos 6 y 10. La bendita esperanza de que nuestros cuerpos serán redimidos de la corrupción del pecado y similares al cuerpo de Cristo glorificado es parte de la esperanza bienaventurada cuando nuestro Señor se manifieste. A este proceso de estar conectados con Cristo, la palabra de Dios lo llama
pelear la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 7 al 8. Nos invita también a anhelar, a esperar la venida de Cristo Jesús, a amar esa segunda venida, es decir, a permanecer conectados con Cristo. Los cristianos podemos tener plena certeza de la salvación, pero esto no significa una vez salvo, siempre salvo. Mientras esperamos el retorno de nuestro Salvador, cada creyente debe pelear la buena batalla de la fe. Todos los que aman la segunda venida de nuestro Señor cuentan con la promesa de Dios en su palabra de guardarlos o protegerlos hasta el día glorioso en que Jesús viene a buscar a su iglesia. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Y en Judas capítulo 1 versos 24 al 25 leemos: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mientras la fe esté colocada en Cristo, la salvación estará garantizada. Si se abandona la fe en Cristo, también la salvación estará siendo abandonada por la incredulidad. Amo cómo la palabra de Dios se explica a sí misma y nos da luz. Hebreos capítulo 10 versos 35 y 38 nos dice, nos anima a no perder la confianza, a no retroceder. La fórmula ganadora del justo es creer en Cristo Jesús, vivir por la fe en Él. En Mateo capítulo 24, versos 44, Jesús nos insta a estar preparados para su regreso. En este mundo gobernado por Satanás, Él hará hasta lo imposible para que enfrentemos dificultades y problemas que quebranten nuestra fe en Cristo Jesús. Es en ese momento donde nuestra fe debe mirar aquello que estamos esperando, que en este mundo, sí es cierto, tendremos aflicciones, pero confiad, dice Cristo Jesús, yo he vencido al mundo. Miremos por fe que este mundo, la tristeza, el dolor y el llanto, como dice Dios en su palabra, va a culminar y viviremos felices para siempre con Él. Los problemas son temporales, son reales, es cierto, pero Dios también es real, fuerte y poderoso. Sus atributos son de justicia y amor para toda la raza humana. Maranata, Cristo viene, prepárate. El cabo que prometió volver y volvió. Sin duda, uno de los actos más heroicos en los anales de la historia militar americana fue llevado a cabo por Desmond Thomas II. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se empleó en un astillero en Virginia. Se enlistó y entró al servicio militar el 1 de abril de 1942 en el campo Lee, Virginia. Se negó a matar a un soldado enemigo o a llevar un arma al combate, debido a sus creencias personales como adventista del séptimo día, por lo que recibió el repudio y burla de sus pares. En consecuencia, se convirtió en un paramédico asignado en su división de infantería. Mientras servía con su pelotón en 1944 en Guam y las Filipinas, le concedieron una medalla de la Estrella de Bronce por ayudar a los soldados heridos bajo fuego. Pero fue durante la batalla de Okinawa donde Desmond II prometió a cada uno de los 75 soldados de infantería heridos encima del acantilado de Maeda regresar a buscarlos. Desmond cumplió su palabra y salvó a sus compañeros de una muerte segura.
Hace más de 2000 años atrás, el general de todas las huestes celestiales dijo: «He aquí, yo vengo en breve». Y todos decimos: «Sí, ven Señor Jesús». Podemos resumir que toda persona que haya aceptado el Evangelio y que haya permanecido el Evangelio por medio del manto de la justicia de Cristo Jesús podrá ser salvo en su totalidad y decir, como dijo el profeta Isaías: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, en Él nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación». Isaías 25:9. Dios te bendiga, Dios te guarde y continúa acá en la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental, no llenándote de conocimiento, sino aprendiendo lo que la palabra de Dios te quiere decir, viviendo, aplicando en tu día a día las grandezas de la palabra de Dios y, sobre todo, compartiendo con otros el mensaje de salvación. Habló para ti Luis Helen González, una fiel discípula del Señor, que dice: «Maranata, Cristo viene».